Bienvenido. Estás en PAN TV. ¿Qué tal? Buenos días. Agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa. Decir que en el Distrito Federal la democracia y la voz de los ciudadanos está amenazada, pues pese a las múltiples exigencias del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa, tanto en la quinta como en la sexta legislatura que está por iniciar, el gobierno de la ciudad y los representantes del PRD no quieren escuchar. El PAN del Distrito Federal, en el PAN estamos convencidos de que el informe de gobierno es un ejercicio de rendición de cuentas, de evaluación del ciudadano, y por ello hemos insistido en la necesidad de cambiar el formato del informe de gobierno. Queremos que el jefe de gobierno demuestre su capacidad de diálogo. No pretendemos armar un debate, una polémica y mucho menos faltarle el respeto al jefe de gobierno de esta ciudad. Pretendemos que nos aclare cuál es el estado que guarda la ciudad, que dejará de gobernar en un par de meses. Del mismo modo exigimos del PRD y de la izquierda que no pueden exigir un trato democrático a la federación cuando en el Distrito Federal pretenden comportarse como una dictadura. Y respecto a la justificación que dio la coordinación del grupo, el coordinador del grupo parlamentario del PRD respecto a que ya se había determinado el formato en la quinta legislatura, nos acompaña la actual senadora Mariana Gómez del Campo, que fue coordinadora de este grupo parlamentario de la quinta legislatura, y el diputado Rafael Medina Pedersini, que actualmente coordina al grupo parlamentario de la quinta legislatura, quien nos puede precisar si existe o no un acuerdo previo. Sería el uso de la palabra. Bueno, muy buenos días todavía a los medios de comunicación. Agradecemos su presencia. Efectivamente, como comentaba aquí el presidente, claro que no hubo un acuerdo por parte de la Comisión de Gobierno para el formato del informe, de este último informe de rendición de cuentas. Y yo sí quiero señalar que a lo largo de estos 6 años insistimos en reiteradas ocasiones, lo hicimos saber a través de los medios de comunicación, en el interés del Partido Acción Nacional por cambiar el formato del informe. Que no nada más se convirtiera en un monólogo por parte del jefe de gobierno, sino que pudiéramos, como se hacía antes, regresar a este esquema en el que el jefe de gobierno presenta su informe y a este esquema en el que los legisladores pueden cuestionarle, hacer preguntas respetuosas, pero sobre todo, en todo momento, tratar de verdaderamente poder tener un verdadero informe de gobierno en el que no nada más se llevara a cabo el monólogo del jefe de gobierno, sino un diálogo con los legisladores, porque al final del día los 66 diputados locales pues son representantes populares. Es una lástima, primero, que se le engañe a la nueva legislatura, que se le engañe a los grupos parlamentarios, a los partidos políticos en la ciudad, diciendo que ya existe un formato para este informe de gobierno. Y por supuesto sería interesante que el jefe de gobierno le apostara a los cuestionamientos que además en una democracia como la que tratamos de vivir en la Ciudad de México sería muy positiva para todos los capitalinos, para tratar sobre todo pues los temas pendientes. Ustedes saben que hay muchos temas pendientes por parte del gobierno de la ciudad, hay temas inconclusos de las propuestas que presentó en su momento, de su plan de trabajo, de los más de 100 puntos que presentó el jefe de gobierno, pues hay muchos que no se cumplieron. Por eso sería bueno no solamente escuchar este monólogo, reitero, sino verdaderamente poder hablar de lo que se dejó de hacer en estos 6 años. Y si quieren ahorita también, bueno, en un momento podemos hablar sobre el tema concreto, informe de gobierno y pendientes. Lorena Morales, Reforma. Bueno, ustedes están negando que haya habido algún acuerdo. ¿Van a buscar alguna manera pues de revertir esto? Porque pues ya está planchado, ¿no? ¿Y de qué sirve que ahorita digan no hubo ningún acuerdo si ya finalmente el formato del informe pues va a ser el que el PRD quiere?
Bueno, me parece que además, y como se ha hecho en todas las legislaturas, la primera reunión de comisión de gobierno de las legislaturas entrantes, lo que se hace es esto, es poner, hacer digamos, pues el acuerdo que dicte las reglas del informe de gobierno. Y lo que queremos hacer ver es que esta postura del Partido Acción Nacional no es nueva. Durante 3 años nos opusimos a la forma en que se llevaba el informe porque creíamos que no había el suficiente diálogo del jefe de gobierno con los actores políticos de la ciudad, que al final del día son representados por vía de los diputados. En la legislatura que nos precedió, en la cuarta, existía otro formato y es el que creemos que debe ser el adecuado. Y es por eso que hoy estamos aquí, porque creemos muy importante en nuestra calidad de todavía legisladores y dejando algunas cosas que pasaron, que no se repita la forma en que se ha dado el informe de gobierno, para que no deje un mal precedente en esta 6ª legislatura que está comenzando, y todo lo contrario, se quede un precedente en el último informe del jefe de gobierno de un informe en donde se dialogue, en donde se escuche y en donde se pueda realmente desglosar las actividades que ha tenido el jefe de gobierno. Lo que no queremos es que se siga teniendo este informe donde parece más un monólogo, los grupos parlamentarios exponen, el jefe de gobierno también, pero no hay un diálogo, y lo que queremos privilegiar en la ciudad y en este informe de gobierno como la oposición en la ciudad es que exista un diálogo abierto entre el jefe de gobierno y que sean la oposición y los representantes del pueblo al final del día, que son los diputados, los que puedan expresar este diálogo y estas inquietudes que hay por parte de los ciudadanos. Me parece que queda claro que quienes formaron y han formado parte de la 5ª legislatura no le dijeron a la 6ª cómo debían hacer las cosas. Llevaron a cabo acciones que correspondieron a y que corresponden, porque todavía no concluye, al periodo de gobierno y de representación que les correspondió, pero no le dijeron a la 6ª legislatura cómo debe hacer las cosas. Por lo tanto, es falso el argumento de que no se puede cambiar el formato porque este ya fue definido, porque no existe un acuerdo en el que se haya definido el formato. Y si hay posibilidad de hacer algunos ajustes para que las minorías parlamentarias puedan posicionar en el informe de gobierno, pues claro que se puede hacer una modificación al formato. ¿Cómo tendría que hacerse esa modificación? ¿De qué dependería? Bueno, yo creo que de entrada depende de la voluntad política que tenga el jefe de gobierno. Si hay voluntad política y el jefe de gobierno dice sí a las preguntas, se puede hacer un acuerdo por parte de la comisión de gobierno y no habría un solo inconveniente para ello. Y la pregunta, y aquí haciendo segunda a lo que comenta el presidente, ¿por qué si se puede hacer un acuerdo para que, no siendo grupo parlamentario y teniendo 2 legisladores, puedan posicionar el día del informe, como se está haciendo el planteamiento en estos momentos, ¿por qué no hacer un acuerdo para entrar a una etapa de preguntas y respuestas? Es exactamente lo mismo, lo único que se requiere es de la voluntad política. A mí me encantaría ver a un jefe de gobierno animado, pues cacareando todo lo que se hizo y también siendo autocrítico con lo que se dejó de hacer. Eso le haría mucho bien a la ciudad, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo tiempos de democracia. Y yo sí espero, además de este último informe del jefe de gobierno, espero que se anime a esta nueva etapa de preguntas y respuestas, porque además le conviene porque así tendrá mucho más tiempo para dialogar no solamente con los legisladores, sino dialogar con los ciudadanos. Al final del día serán muchos los capitalinos que estarán atentos a lo que el jefe de gobierno diga en su último informe ante la Asamblea Legislativa. Kenia Ramírez, Excelsior. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Hay alguna fecha límite para que puedan todavía ustedes seguir ahí ejerciendo presión y que accedan a este cambio de formato? Ese es por un lado. Por lo otro, preguntarles, ustedes ya como legisladores salientes, ¿qué pendientes, qué tendría que informar Marcelo Ebrard en este monólogo, como dicen ustedes, que va a presentar? Y segundo, duda, ¿cómo va a ser la conformación de la comisión de gobierno ahorita que ya no hay mayoría perredista y hace
pues a ustedes les tocó cuando tuvieron que el PRD que buscar el apoyo de otros 2 diputados de otras fracciones para poder ahí tener mayoría en la comisión. ¿Cómo será en esta ocasión? Bueno, primero recordar que el PRD modificó la ley orgánica en su momento para que la comisión de gobierno no fuera rotativa, incluso pensando en su momento en el tema de la mayoría absoluta. Y yo aquí sí quisiera primero recordarle al PRD la importancia de que este órgano legislativo pueda ser rotativo, como ocurre en el Senado de la República y como ocurre en la Cámara de Diputados. Es increíble, por un lado, que en el Senado pidan espacios, oportunidades, chance de presidir lo que no les toca, pero que se busquen acuerdos políticos, y lo mismo en Cámara de Diputados y en la Asamblea Legislativa se trate con una vara distinta cuando se tiene un mayor número de diputados. Hoy no tienen una mayoría absoluta, y yo sí quisiera aquí hacer hincapié, y vamos a estar muy atentos en el Senado y en la Cámara de Diputados, los panistas, porque existe una minuta en Cámara de Diputados que pasó ya por el Senado de la República, en la que se aprobó en su momento, en esta legislatura saliente, que la Asamblea Legislativa fuera rotativa, que la Comisión de Gobierno fuera rotativa. Entonces, pues si buscamos otro tipo de alianzas, tanto en Senado como en Cámara, podríamos lograr que los abusos que se pretenden hacer aquí en el Distrito Federal, pues hacerlos a un lado, y que desafortunadamente tengan que venir otras cámaras a dictar lo que se tiene que hacer de manera democrática en la Asamblea Legislativa. Y ese es el gran riesgo que corren, porque ya no estamos dispuestos a seguir tolerando, como desafortunadamente nos ha ocurrido, y desafortunadamente hemos tratado de buscar todos los canales de diálogo, y así lo hicimos en esta última y en la penúltima legislatura, y no se logró. Se buscan crear mayorías ficticias, porque al final del día, para aprobar al presidente o presidenta de la Comisión de Gobierno, tiene que pasar por el Pleno de la Asamblea Legislativa, se necesitan 34 votos, entonces al final del día requieren de más diputados, que van más allá de sus 32 diputados, para que esto pueda ser aprobado. Entonces sí hacemos una invitación a que podamos en la Asamblea Legislativa hacer justicia, y que verdaderamente vivamos en democracia, y siempre es bueno tener equilibrios, y los equilibrios empiezan desde la Comisión de Gobierno. Sabemos que a ningún partido le hace bien presidir 3 años la Comisión de Gobierno. Es mucho más sano, transparente, y ayuda para la rendición de cuentas el que pueda ser rotativa, y que pueda tocarle un año a un partido político, otro año a otro partido político, y otro año a otro partido político. Y a eso estamos aspirando, y vamos a estar muy atentos por mi parte en el Senado de la República para que esto pueda ser una realidad para esta 6ª legislatura. Vamos acotando algunas cosas, pues sin duda el hecho de que el tribunal haya dictado la sentencia donde dice que el PRD no tiene la mayoría por sí solo, y eso hace que el Movimiento Ciudadano y el PAN tengan un diputado más, pues cambia por completo la conformación de la Comisión de Gobierno. ¿Por qué? Porque al no ser mayoría absoluta, esto hace que no puedan tener más integrantes que los demás partidos. La ley marca que cuando tienen más de 34 diputados, pues también tendrán una mayoría simple en la Comisión de Gobierno. Al no tener esta mayoría de 34 diputados, la conformación de la Comisión de Gobierno tiene que ser con más diputados del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, pero sin tener mayoría. Es decir, toda la oposición junta hace una mayoría por encima del PRD. Entonces, aquí lo que nos preocupa mucho es que traten, como hace 3 años, de hacer una mayoría ficticia. ¿Qué es esto? Que busquen a 2 diputados de otros partidos, ¿no? Como lo hicieron hace 3 años, y esto haga que tengan la mayoría. Lo que nos preocupa es que generaría este precedente de incluso de que pues ya el tribunal lo dijo,
ya dijo que no tenían mayoría, que los votos no le fueron suficientes para tener esta mayoría, es decir, que no, los ciudadanos no lo pensaron así, y que ellos, por la vía del cabildeo y por la vía muy sospechosa, obtengan la mayoría, pues cambiaría por completo la conformación del grupo parlamentario. Incluso en esta nueva conformación, pues al Partido Acción Nacional no le toca un integrante de la Comisión de Gobierno, le tocan dos, el coordinador y algún otro diputado de Acción Nacional. Y digamos, si esto lo hiciesen de otra manera, con esta mayoría ficticia, además de ir en contra de lo que dictó el tribunal, lo que estarían logrando es, pues, otra vez imponer esta visión de que no importa lo que digan los ciudadanos, no importa lo que diga el tribunal, sino que es más importante las cuotas de poder y las corrientes en la Asamblea Legislativa, lo cual estamos y siempre hemos estado totalmente en contra. Respecto a la fecha límite, pues solo se requiere disposición a responder una pregunta. Yo creo que tiene una gran oportunidad Marcelo de que en este último informe demuestre que está dispuesto a escuchar, porque aún con el aplauso y el apoyo de una mayoría perredista, bueno, pues para quedar mal no se necesita ayuda. De lo contrario, pues demostraría que tiene una falta de talento, sobre todo para dirigir un organismo internacional. Ya lo he dicho yo en otras ocasiones, y es que si en la capital no está dispuesto a escuchar, bueno, ese vicio que no se corrige, y que si no se corrige y no se ha corregido, pues formará parte de su naturaleza y de su personalidad, y así con ese mismo estilo se irá a un organismo internacional, pero lo hará a nombre de México, de un mejor alcalde que nosotros exportamos, pero que tiene un defecto, no sabe escuchar. Asimismo, yo creo que la resolución del tribunal tiene dos vertientes muy claras. Primera, está corrigiendo un error de las autoridades electorales locales persistente que sufrimos en 2006, en 2009 y en 2012, pero afortunadamente el Tribunal Federal ha resuelto con criterios jurídicos y no políticos. Yo creo que ese es uno de los primeros puntos que se derivan de esta resolución, el derecho que tenía Acción Nacional a una diputación plurinominal más, pero otro, y que es muy importante, es que al no aplicarse esta cláusula de gobernabilidad, al no tener mayoría, no tendrán el gobierno en los términos que ellos pretenden, y lo que nosotros le exigimos al PRD es que sea congruente, que sea honesto, que sea capaz de salirse de esa zona de confort y que no trate de comprar conciencias, ¿sí? Que no trate de comprar conciencias en otros partidos políticos para integrar un grupo parlamentario que le permita tener una mayoría y poder gobernar con un mayor número de integrantes en la Comisión de Gobierno. Contra eso estamos en contra, y el exhorto al resto de los partidos políticos es que no dejen que compren a ninguno de sus diputados, que no dejen que maicen a ninguno de sus diputados, porque es muy grave no respetar la voluntad ciudadana, y la voluntad ciudadana no le dio más de los diputados que actualmente tiene el Partido de la Revolución Democrática. Gracias por acompañarnos en PAN TV.